A muchas personas esto le parece glorioso, poderoso, y dice: wow, pero poderoso es eso. Pero más poderoso es vivirlo. Porque a nosotros nos rige un reino que es el reino de Dios. Y ese reino de Dios se manifiesta en la tierra, tiene incidencia en la tierra. Y cuando usted sabe cuál es esa unción y usted se mueve conforme al sistema del reino de Dios, aunque usted vive aquí en la tierra, usted vive en la tierra como si estuviera viviendo en el cielo. En otras palabras, la historia se repite. Lo que pasa es que muchos de nosotros muchas veces filosofamos la misma palabra y no la entendemos y no vivimos conforme a las escrituras. Y Dios quiere que tú entiendas que ese huerto del Edén fue restaurado. Cristo lo restauró, Cristo lo recuperó. Lo que pasa es que ahora es en sentido figurado, en sentido espiritual. Luego le hablo de eso para que no se enrede mucho. Le estoy hablando del propósito original. Dígale al que está a su lado: descubre cuál es el propósito. El propósito de la creación del mundo físico está ahí en la Biblia. Dios creó el mundo visible porque nos dio un cuerpo físico para que vivamos en un mundo físico. Y todo lo que Dios diseñó, lo diseñó pensando en nosotros. ¿O usted cree que los árboles que hay en la tierra fueron creados por casualidad? Eso juega una función. Si no existieran árboles en el mundo, no hubiera oxígeno. ¿En quién estaba pensando? En nosotros, los hombres, los seres humanos. ¿Qué pasa cuando hay mucha deforestación en un lugar? La temperatura sube de manera alarmante. Se secan los ríos. Y eso trae una devastación terrible. ¿Te estás dando cuenta? Todo juega una función. Todo juega un papel. Por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento: si mi Padre es capaz de sustentar las aves de los cielos, ¿qué no hará contigo? Porque hay mucha gente que cuando viene una crisis están atribulados y atribuladas, que no encuentran qué hacer porque no han descubierto cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el propósito de Dios está en su palabra. Y Dios dice en su palabra: yo soy tu proveedor. Dios dice en su palabra: yo soy tu sustentador. Si yo soy capaz de sustentar las aves de los cielos, ¿qué no haré contigo, hombre de poca fe? Número uno, Dios creó el mundo físico para que nos sirva a nosotros, para que nos provea todo lo que nosotros necesitamos. Por eso en la tierra misma están todos los metales, todo el hierro que nuestro cuerpo necesita. ¿Usted sabía eso? Diga: en la tierra está todo nuestro sustento. Por eso los productos orgánicos en el supermercado son más caros que los procesados. Porque cuando se altera el origen, eso trae problemas, trae consecuencias. Por eso el 80% de la población mundial actualmente sufre de la presión arterial. Oye el dato que le estoy dando. El 80% de la población, no importa que sea gordita, flaquita, como sea, sufre de presión arterial. El 80% de la gente es hipertensa. Y eso es alarmante. De cada 10, 8 son hipertensos. De cada 10 personas, 7 son prediabéticas. Porque se alteró el orden. ¿Me están siguiendo? Es que hay mucha tela por donde cortar, pero es importante que aclaremos estas cosas. Se altera el orden. Pero cuando usted comienza a comer y a consumir productos orgánicos de la tierra, en esos productos orgánicos de la tierra están los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y si usted come una dieta balanceada, esto va a traer ¿qué? Sanidad a su cuerpo. ¿Por qué?
Porque la tierra tiene todos los elementos que tu cuerpo necesita. Porque Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. ¿Cuántos me están siguiendo? La palabra dice que para estos últimos tiempos la tierra iba a negar sus frutos. Porque va a llegar un momento en que la tierra estará tan cansada que no dará frutos. Por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Pero ese es otro tema. Pero le estoy enseñando esto para que usted sepa que en una zanahoria hay nutrientes, que en un pepino hay nutrientes, que en una berenjena hay nutrientes, que en una tayota hay nutrientes, que en un plátano hay nutrientes. Porque Dios creó todas esas cosas para sustentarnos a nosotros. Ese es el propósito de la creación, que nosotros nos sirvamos de ella. Número uno. Y número dos, Dios creó el hombre para que gobierne. Dígale al que está a su lado: Dios nos ha diseñado para gobernar desde su presencia en el hombre. En otras palabras, Dios creó al hombre para que gobierne en su nombre, para que el nombre de Dios sea perpetuado en toda la tierra. En otras palabras, cuando Dios le entrega al hombre el Edén, era para que ese Edén se propagara en toda la tierra. Lamentablemente eso no sucedió porque el hombre desobedeció a Dios, pecó, le dio la espalda a su creador. Pero ese fue el propósito original, Dios gobernando a través del hombre. Es por eso que la palabra dice, hablando del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En otra palabra, el Señor desde el principio creó nuestro cuerpo para que sea la casa donde vive el Espíritu Santo de Dios. Por eso quise hablarle del tema de la unción desde otra óptica completamente diferente, para que usted entienda dónde se originó la unción. Cuando Dios creó a Adán, sopló el ruá de Dios, sopló el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios morara en el hombre. Somos la casa donde Dios habita, y Dios quiere gobernar este mundo a través de nosotros, que somos la casa de Él. Ese es el propósito original de Dios. El Señor quería que nosotros nos convirtiéramos en su expresión aquí en la tierra a través de nuestros cuerpos. Vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Amén. Ese es el deseo de Dios, que donde quiera que tú estés, tú entiendas que la unción de Dios está morando en ti. Y donde quiera que tú estés, tú tienes que ser de bendición para tu entorno. Ese es el propósito de la unción. Es por eso que la iglesia tiene que entender que ese es el propósito de la unción. La unción no es para que usted se rebose de gozo y se goce en la presencia de Dios, como muchas personas piensan que solamente ese es el propósito de la unción. Claro, es bueno gozarse, es bueno derramar lágrimas ante la presencia de Dios, es bueno sentir esos corrientazos, esas emociones, todo eso es bueno, pero ese no es el propósito de la unción. Finalmente, ¿cuál es el propósito de la unción? ¿Cuál es? Hacerle bien a la gente. Para eso Dios nos ha dado la unción. Para eso Dios le dio la unción a Adán. Dios le dio la unción a Adán para que gobernara. Dios le dio la unción a Adán para que estableciera el reino de Él en la tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Tenemos que comenzar a ocupar el lugar que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Es por eso que dice Génesis capítulo 2 versículo 5. Abra su Biblia en Génesis capítulo 2 versículos 5 y 6. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, ¿antes que qué?
¿Te das cuenta? Que también las plantas tienen un propósito. Y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. En otra palabra, ¿para qué voy a mandar lluvia si no hay hombre que labre la tierra? Incluso la lluvia Dios la manda a sabiendas de que hay hombres que están trabajando la tierra. Por eso el que siembra depende de la lluvia que cae del cielo. Donde no llueve la gente no siembra, porque se muere la semilla, no crece. Por eso hasta para sembrar yuca primero hay que investigar si allá hay agua, porque no se puede sembrar yuca si no hay agua. No se puede sembrar básicamente nada si no hay agua. Entonces, como no había hombre, por eso no llovía. Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, es interesante lo que la palabra de Dios establece aquí. Y es que el Señor nos colocó a nosotros como seres humanos para que tengamos dominio sobre todo lo creado. Y el hombre tiene dominio sobre todo lo creado. El hombre tiene dominio porque Dios le dio esa autoridad. Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. Pero hay algo detrás que el hombre común no ha descubierto. El hombre no ha descubierto el reino de Dios, porque el reino de Dios no es físico. El reino de Dios es invisible. Por ejemplo, el hombre común sabe que el Creador le dio dominio sobre todo lo creado. Por eso el hombre actual tiene dominio sobre la tierra. Y Dios le ha permitido que tenga ciencia, conocimiento para explorar aún el espacio. Y han colocado satélites en el espacio, han hecho naves espaciales y han hecho sus estudios acerca de lo que es el espacio. El hombre se ha ido a la profundidad del mar, ha construido enormes submarinos y han descubierto muchísimas especies nuevas. Y cada día descubren especies nuevas en el fondo del mar. El hombre, Dios le ha permitido que estudie los bosques en el mundo. Se han ido a la Amazonas y a cada rato descubren una especie nueva en la Amazonas. O sea que la tierra sigue todavía dando fruto constantemente. Y donde el hombre no ha sembrado, ha nacido hierba. Porque Dios le dio un mandato a la tierra y le dice a la tierra: produzca la tierra toda clase de semilla que dé fruto. Y la tierra no ha dejado de cumplir su propósito. Y si la tierra no ha dejado de cumplir su propósito, ¿por qué tú tienes que dejar de cumplir el tuyo? Nota que hay dos propósitos acá que quiero aclarar. Y es: el hombre como ser humano tiene dominio sobre todo lo creado. Dios le ha dado conocimiento, ciencia, ha creado leyes, leyes de medio ambiente, leyes para la flora, leyes para la fauna. Hay lugares que son lugares protegidos por las leyes, que no se puede hacer nada allí en sus lugares, porque son lugares protegidos. Aquí en Barahona, que hay muchos recursos naturales, hay muchos lugares que no se pueden explotar porque están protegidos por las leyes. O sea, el hombre, hasta cierto punto, tiene dominio sobre todo lo creado, porque esa facultad se la ha dado Dios. Y la persona no tiene que nacer de nuevo para tener dominio. De hecho, esos políticos, esos líderes mundiales, no han nacido de nuevo, pero han comprendido que Dios le ha dado dominio sobre todo lo creado. Sabiendo eso, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Es que tengamos dominio en el sentido espiritual.